La conciencia no es un término filosófico vago, sino algo medible y científicamente detectable. Sigman 2015, La vida secreta de la mente. Buen día, profesora. Mi nombre es Ángela Mendoza, la primera exponente de este grupo conformado por Daniela Peña, Raiza Diseños, Lucía Vigo y Susana Urbina. Hoy le vamos a hablar sobre el libro que hemos escogido, titulado La vida secreta de la mente. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo nace la conciencia y cómo surgen los sueños? Acompáñanos en este viaje a descubrir los secretos más profundos de nuestra mente y de nuestros pensamientos. El escritor es Mariano Sigman, un neurocientífico argentino, el cual se encargó de resumir muchos años de estudios, experimentos y diferentes cuestionamientos a diferentes creencias para revelar los secretos que guarda nuestra mente. Asimismo, se encarga de enseñarnos el papel importante que juega la neurociencia en nuestras vidas. Le da relevancia a su objetivo, que es revelar cómo funciona nuestro sistema nervioso para producir y regular pensamientos, emociones y así también funciones corporales básicas, como es la respiración y los latidos del corazón. Este libro es un viaje a lo más íntimo del pensamiento humano. ¿Cómo piensan y cómo se comunican los bebés? ¿Cómo elegimos y qué hace que confiemos en los demás? ¿Cómo nace la conciencia en el cerebro y cómo nos gobierna el inconsciente? ¿Qué sucede en el cerebro durante los sueños? ¿Qué hace que nuestro cerebro esté más o menos predispuesto a cambiar? ¿Cómo podemos aprender y enseñar mejor? ¿Cómo forjamos las ideas a lo largo de nuestras vidas? ¿Cómo damos forma a las decisiones que tomamos? ¿Cómo soñamos o cómo imaginamos? Y también nos explica por qué sentimos ciertas emociones ante diversos estímulos o situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace que nuestro cerebro esté más o menos predispuesto a cambiar? Es cierto que cuando nosotros crecemos se nos dificulta el aprender un nuevo instrumento o un nuevo idioma. ¿Por qué para algunas personas resulta más sencillo aprender la música y en cambio para otras no tanto? ¿Por qué aprendemos a hablar naturalmente y sin embargo a la gran mayoría le cuesta matemáticas? ¿Por qué algunas cosas parecen tan duras y otras tan simples? Hoy, en esta presentación, nos centraremos en un viaje a la historia del aprendizaje y del esfuerzo. En el aprendizaje de un instrumento, sabemos claramente que no basta solamente con ver para aprender. Sin embargo, en el aprendizaje conceptual, tanto el docente como el alumno sienten que un buen argumento se puede incorporar sin dificultades. Las formas más implícitas del aprendizaje son tan inconscientes que a veces ni siquiera podemos reconocer que había algo por aprender. Por ejemplo, aprender a ver. Reconocemos inmediatamente que un rostro expresa una emoción. Sin embargo, no podemos aplicar este conocimiento para crear máquinas que puedan emular ese proceso. Lo mismo sucede al aprender a caminar o a mantener el equilibrio. Estas facultades están tan incorporadas en nuestras vidas que parece que siempre hubieran estado ahí presentes, que nunca las hubiéramos aprendido. Se suele decir que el aprendizaje implícito se logra trabajando y trabajando. En cambio, el aprendizaje declarativo solamente se logra con una explicación clara y concisa. Sin embargo, el aprendizaje implícito también tiene algo de declarativo. Aprender a caminar es básicamente implícito. Sin embargo, hay muchos procesos en la marcha que se realizan de manera consciente. Lo mismo sucede al respirar, que es fundamentalmente un proceso inconsciente. En la obra, Mariano Sigman nos habla sobre el instinto docente, que es el deseo innato por compartir conocimiento, como beber, comer o buscar placer. Se trata de un programa que se desarrolla naturalmente, sin ninguna necesidad de que sea enseñado o entrenado explícitamente. Todos enseñamos aun cuando nunca nadie nos haya enseñado a hacerlo. Es parte del ser humano, que nos define como seres sociales. Pero enseñar no es solo transmitir conocimiento,
En todo caso, el docente asiste al alumno para que evoque un conocimiento que ya le pertenece. El aprendizaje no falla por distracción o falta de atención. Por el contrario, el que no tiene de antemano los recursos para esbozar por sí mismo el camino de la solución, puede seguir cada parte del diálogo con muchísima concentración. Es decir, los que más atienden, menos aprenden. Es una hipótesis paradójica, ¿no es cierto? Solemos pensar que las personas que están atentas son quienes pueden absorber mejor los conocimientos y obtener las mejores calificaciones, pero no es así. Hay muchos factores para poder lograr un verdadero aprendizaje. Para examinarla, se hizo un experimento donde estos resultados fueron categóricos y conclusivos. Aquellos que menos aprendían activaban más la corteza prefrontal, es decir, se esforzaban más. Así se pudo demostrar que, efectivamente, los que más atienden, menos aprenden. Esta conclusión hay que tomarla con mucho cuidado. Por supuesto, no siempre es cierto que más atención supone aprender menos, pero en la escuela sucede que el esfuerzo está inversamente relacionado con el conocimiento previo. El camino se aprende bien solo cuando uno puede caminarlo, sin ninguna necesidad de atender cada paso. Por otra parte, desde el día en que nacemos, el cerebro ya formó construcciones conceptuales sofisticadas, como la noción de la numerosidad, de lo que es un objeto e incluso de la moral. En estos cajones conceptuales arraigamos nuestra reconstrucción de la realidad. Cuando escuchamos una historia, no la grabamos palabra por palabra, sino que la reconstruimos en el lenguaje del pensamiento propio. Nosotros somos los guionistas, directores y editores de la trama de nuestra propia realidad. Hasta el día de hoy, nuestra mente es un universo complejo lleno de secretos que la convierten en un anonimato sin resolver. Hemos podido aclarar algunas de las preguntas que solíamos hacernos desde muy pequeños, pero nuestro cerebro sigue siendo tan inmenso como el cielo e impredecible como un juego al azar. Sin embargo, si prestamos la suficiente atención, usamos la ciencia como una nave que nos lleva a lugares desconocidos y a lo más remoto del universo, a las entrañas de la luz y a los lugares más íntimos de las moléculas de la vida, lograremos descubrir aquel enigma y comprendernos a nosotros mismos, hasta en los más pequeños rincones que componen quienes somos. ¿Y ustedes se han preguntado qué secretos aún no hemos descubierto de nuestra mente?